Cordial saludo, mi nombre es Santiago Ortega y mis compañeros son Daniel Felipe Oquendo, Mateo Toro, Nicolás García y Valeria Morón. El día de hoy les vamos a exponer acerca de las técnicas de múltiple acceso TDMA y FMDA. Para darles una idea de lo que les vamos a hablar de los satélites. Estos, ubicados a varios kilómetros de la Tierra, fueron construidos con el propósito de comunicar miles de personas que comparten el mismo ancho de banda en ellos, lo que permite establecer múltiples enlaces y diferentes comunicaciones utilizando los transpondedores de los satélites. Un ejemplo más específico son las transmisiones de televisión, que, que son emitidas y luego retransmitidas por el satélite a miles de compañías de televisión en la Tierra, lo que le permite a un solo satélite enviar una señal, por así decirlo, a millones de personas en la Tierra. Esta habilidad del satélite para manejar tantas señales al mismo tiempo es conocida como acceso múltiple. La manera más básica en la que se realiza este múltiple acceso en los satélites es el uso de varios transpondedores. Esto significa que un gran satélite geoestacionario puede tener un ancho de banda sobre los 2000 MHz, alojado en un espectro de 500 MHz. Además, es posible reusar las frecuencias con técnicas como lo son la polarización ortogonal, y el espectro puede usarse varias veces más, tantas como 7 en el caso más específico de los satélites Intelsat 4. Normalmente, las señales que se envían a estos satélites suelen ser de voz, de video, datos, siendo necesario un solo satélite para enviarlas y recibirlas posteriormente en la Tierra. Esto utilizando las dichas técnicas de múltiple acceso o también técnicas de multiplexación que permiten enviar varias señales en una sola y que pueden ser recuperadas posteriormente a través de la desmultiplexación. En la figura presentada a continuación se pueden ver las tres técnicas de múltiple acceso más generales, por así decirse, que son FDMA, TDMA y CDMA. En el caso de FDMA específicamente, todos los usuarios comparten el mismo satélite, pero cada usuario posee una frecuencia diferente. Esto podría ser similar, por así decirse, a la forma en la que se realizan las transmisiones de radio, donde cada estación de radio está ubicada en, en una frecuencia y ancho de banda diferente. Y al realizar sus transmisiones las hace en una parte del espectro de frecuencia. Por lo anteriormente dicho, normalmente en FDMA se usa lo que vienen siendo señales digitales y análogas, a diferencia del TDMA. En el caso del TDMA se le asigna un espacio diferente de tiempo a cada usuario para transmitir su señal secuencialmente, y esto puede llegar a causar retrasos en la transmisión. Por este motivo solamente se envían señales digitales con el uso de TDMA. En el caso de CDMA, eso ya no nos corresponde porque haría parte de otra exposición, pero una descripción breve de esto es que se transmiten a la misma vez y al mismo tiempo las señales, y a través de técnicas de codificación se permite la transmisión de estas señales. Algo que hay que aclarar y que suele ser más o menos confuso es la diferencia entre multiplexación y múltiple acceso.
La mayor diferencia vendría a ser que en la multiplexación se realiza la transmisión a una sola locación, mientras que en múltiple acceso se realiza a pues, varias ubicaciones alrededor del mundo. El intercambio de una fuente con varios usuarios son realizadas a través del uso de varios tipos de canales en la transmisión. Pues, por ejemplo, existen los canales que se denominan canales de señalización y que normalmente vienen acompañados con los canales de tráfico, que son los que contienen la información, y de esta manera se puede ubicar más fácilmente en las partes donde inicia estas comunicaciones. Si la comunicación entre los enlaces que están en las terminales es de forma bidireccional, se trata de una duplexación, y en esta se pueden aplicar tanto las técnicas que involucran cambios en el dominio del tiempo o la frecuencia. En los canales duplex, donde se realiza normalmente este tipo de comunicación, las divisiones en la frecuencia se denominan FDD y las divisiones en el tiempo se denominan TDD. La diferencia primordial entre ambas es que en el caso de la primera proporcionan dos bandas de frecuencia para la estación base y cada usuario conectado. Esto permite realizar una transmisión simultánea, o sea, en el mismo tiempo, y separar las frecuencias del enlace de subida y de bajada. En el caso de la segunda técnica, que consiste en realizar una división en el tiempo, ahí se utilizan diferentes instantes de tiempo y la frecuencia va a ser la misma para pues, el envío y la recepción, permitiendo así comunicaciones en un solo canal. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos describir como las técnicas presentadas, pues FDMA, TDMA y CDMA, como las técnicas que se comparten para aprovechar el ancho de banda disponible en un sistema de comunicaciones inalámbrico. Estas técnicas pueden ser agrupadas en dos conjuntos: las de banda estrecha y las de banda ancha. Los sistemas de banda estrecha, normalmente los canales de transmisión son mucho más chicos de lo que se espera. Esto significa que es necesario realizar una división de pues, el espectro radial que está disponible, y esto se hace en un gran número de canales que son de banda estrecha. Esto para aprovechar mucho más el espectro disponible. Estos son empleados normalmente usando FDD, y el sistema se llama FDMA-FDD, que es como la síntesis entre el FDMA y el FDD eh, mencionados anteriormente, donde a cada usuario se le va a asignar un canal particular en ese ancho y no se va a compartir con otros usuarios. En el caso de los sistemas de banda ancha, se utilizan canales que son muy grandes, y el usuario puede realizar las transmisiones de información en una gran parte del espectro radial, siendo así las técnicas más utilizadas las de TDMA y CDMA, las cuales pues, se usan separadamente en conjunto con las de FDD y TDD. En adición, otros tipos de esquemas de acceso también son utilizados, y ellos se denominan paquetes de radio, PR, por sus siglas en inglés, o divisiones en el espacio de múltiple acceso, SDMA. La clasificación de los diferentes protocolos y técnicas descritos hasta el momento se pueden ver en la figura que se presenta a continuación, siendo así nuestras técnicas a tratar, que son FDMA y TDMA, un protocolo de múltiple acceso, planificadas y de asignación fija.
Le voy a explicar el tema de FDMA o el acceso múltiple por división de frecuencia. Este acceso múltiple por división de frecuencia fue una de las primeras técnicas de acceso múltiple que fue utilizado para los sistemas de comunicación por satélite. Cuando comenzaron las comunicaciones por satélite en la década de eso de 1960, casi la mayor parte del tráfico se transportaba por medio de satélites y esto era la telefonía. Casi todas las señales analógicas y las estaciones terrenas utilizaban la multiplexación analógica, que era la técnica más utilizada en aquel entonces, para combinar casi un mayor número o un gran número de canales de telefonía en una sola señal de banda de ancha, de banda base, que podía modularse en una única portadora de RF, una señal de radiofrecuencia. Los canales telefónicos que eran individuales se podían combinar en una frecuencia desde la banda de base a una frecuencia más alta. Y esto pues para que pudieran apilarse en un grupo de canales cuando era utilizada la multiplexación por división de frecuencia. Este proceso comienza a ser limitado por los canales telefónicos individuales, en un rango de frecuencia entre los 300 a los 3400 Hz. Luego, con el tiempo, la frecuencia pasó a 12 canales, en un rango de entre 60 a 180 a 108 kHz, con un espacio de 4 kHz entre los canales de señales. Y así se fueron dando hasta que se pudieron hacer grupos de 60 canales que ocupaban un ancho de banda de 240 kHz. Los supergrupos se podían apilar en la banda de base para formar señales casi individuales que constaban de 300, 600, 900 y 1800 canales telefónicos multiplexados. Esta técnica era prácticamente maravillosa. La técnica de la analógica FDM ya está obsoleta en los Estados Unidos y en muchos otros países, ya que no era tan eficiente, pero fue el método principal de multiplexación de canales telefónicos para transmitirlos por cables terrestres o enlaces de microondas durante casi 50 años. Los primeros satélites utilizaban FDM para la multiplexación de hasta casi 1500 canales de telefonía en una banda de base de ancho de banda que ocupaba casi 8 MHz. En una portadora de RF utilizando modulación de frecuencia FM, la portadora de RF, FDM y FM se transmitió en el satélite donde compartió un transpondedor con otros transmisores de canales telefónicos a través de los satélites INSELAT durante más de casi 20 años. Una de las principales ventajas de la FDMA es que el filtro se puede usar para separar señales tecnológicas de filtrado de hasta 21.174 milímetros. Aquí podemos observar una de las técnicas, cómo se cumplen las técnicas de múltiple acceso del FDMA. Uno de los casos que cumple la transmisión de radiofrecuencia es la intermodulación de la FDMA. La intermodulación se genera siempre que un dispositivo no lineal transporta más de una señal a la vez. El filtrado se puede utilizar para eliminar ciertos productos de mensajes instantáneos, pero sí, solo si el ancho de banda del transpondedor no se puede filtrar. Las características de saturación de un transpondedor se pueden modelar mediante una curva de ilustración de intermodulación de tercer orden. Esta mensajería instantánea de tercer orden es importante, ya que casi los productos de mensajería instantánea de tercer orden a menudo no tienen frecuencias cercanas y se genera la intermodulación. O sea que es probable que se encuentre dentro de un ancho de banda de transpondedor. La generación de productos de intermodulación de tercer orden se moverán en características no lineales de transportadoras, con una relación de voltaje casi cúbico y que se puede aplicar por portadoras no moduladas en las frecuencias F1 y F2 en la entrada de un amplificador. Un ejemplo de intermodulación
Es considerando el caso de un transportador de banda C, de ancho de banda, de 36 MHz, que tiene una sola específica salida. Para las señales desde el rango de entre frecuencias de 3705 a 3741 MHz, el transportador hay solo dos portadoras no moduladas entre 3718 y 3728 MHz con una magnitud casi idéntica para el HPA. Ambas frecuencias de IM están dentro del ancho de banda del transportador, por lo tanto estarán presentes en un receptor de estación terrenal que digamos que está ajustando la frecuencia de este transportador. Las magnitudes de productos IM dependerán de la relevación, una medida no lineal de HPA y de nivel real de dos señales en transportador. Si se considera el caso de dos señales llevan modulación que distribuyen la energía de señales de ancho de banda casi en 8 MHz. Esto alrededor de cada portadora. Una portadora tiene como una frecuencia casi 3714 a 3722 MHz. Y otra portadora tiene una frecuencia entre 3726 a 3734 MHz. Esto detonando casi una banda de frecuencia que ocupa por las señales como F. Los productos de intermodulación cubren la banda de frecuencia. O sea que por lo tanto, a todo lo anterior, estos productos de mensajería instantánea de tercer orden para este ejemplo cubren casi los rangos de frecuencia entre 3706 y 3730 MHz y entre los 3716 a los 3740 MHz con un ancho de banda de casi 24 MHz. La ubicación de estas señales de 8 MHz de ancho y los productos de mensajería instantánea de 24 MHz de ancho se ilustra casi en una figura que se puede convenir para los usuarios. Los productos de intermodulación ahora interfieren con ambas señales y también cubren un espacio que casi la frecuencia de vacío de la transportadora será capaz de soportarlo. Los productos de mensajería instantánea, como lo estaba diciendo anteriormente, de tercer orden crecerán rápidamente a medida que aumentará la señal de la transportadora. Esto muestra que una potencia de IM aumenta como el cubo de la potencia de la señal, en unas unidades de decibelios, cada uno aumentando a 10 decibeles en la potencia de la señal. Esto provocaría un aumento de 30 decibelios en el producto de IM. Explicando cómo se calcula la relación entre señal a ruido de la intermodulación, tenemos que tener en cuenta que entre portadoras en un transportador no lineal agregan productos no deseados. El ancho de banda de las transportadoras que se tratan como si la interferencia fuera ruido gaussiano. Para operar esto, el ancho de banda del comportamiento de los productos de mensajería instantánea serían similares al ruido. Con portadoras de banda estrecha, el supuesto puede ser exacto, o sea, puede ser exacto, este que lo tenemos en cuenta, pero se aplica debido a la dificultad de determinar la naturaleza exacta de estos productos. IM. La salida de un transportador reduce el nivel de potencia, dado que todas las portadoras reducen la relación de señal a ruido en un transportador. La relación señal a ruido de la transportadora aparece como CN, como si estuviera subiendo en el cálculo de la relación. De tal forma, el receptor de esta estación terrenal podría aplicarse como un ruido de IM, o sea que se define otra relación de CN, relación señal a ruido, que ingresará a la relación general a través de las fórmulas recíprocas utilizando una relación de potencia, como lo vemos aquí en esta ecuación. Las técnicas para el cálculo de relación señal a ruido están fuera del alcance de este texto. En pleno reconocimiento se requiere al borde de una no linealidad del transportador y de las señales transportadas por el transportador para permitir el cálculo del CN. Existe un retroceso de salida óptimo para cualquier transportador no lineal que funcione como FDMA. Dado que la ilustración es un efecto que en cierto punto la operación HPA en cada relación está estacionado terrenalmente en enlaces ascendentes. Otra cosa es que a tener tres relaciones de CN no se combinan mediante la ecuación que vimos anteriormente, que se muestra aquí en pantalla.
La relación de señal a ruido global en el receptor de la estación terrenal receptora tiene casi un valor a nivel máximo de potencia, que serían alrededor de los 104 dB, como se mostró en la figura. Este es el punto de funcionamiento óptimo para el transpondedor. El punto de funcionamiento puede ser óptimo o puede crearse diferentes decibelios por debajo de este nivel. Desearía saturar el transpondedor en algunas condiciones. Otra cosa es que las redes BCAT y los teléfonos móviles por satélites a menudo utilizan el FDMA de un solo canal por portadora, de tal manera que a compartir el ancho de banda del transpondedor, puede que debido a esto las portadoras son de banda estrecha, en un rango de entre los 10 a 128 kHz típicamente. Un transpondedor de 36 o 54 MHz puede soportar muchos cientos de portadoras simultáneamente. Es posible que no se mantenga el equilibrio entre los niveles de potencia, pero las portadoras especialmente son sistemas de transmisores móviles que pueden estar sujetos a esto. De tal forma que el transportador debe operar en un modo lineal para que tales sistemas sean factibles, ya que mediante el uso del transportador lineal o aplicando un gran retroceso de salida podrá forzar el funcionamiento del transportador en una región lineal. Por lo tanto, estos accesos múltiples por división de frecuencia son técnicas muy utilizadas aún hoy en día y sirven mucho en diferentes técnicas de las telecomunicaciones. Básicamente creo que podría decirse que una aplicación muy buena que nos podría servir y todavía es muy utilizado. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Felipe Oquendo y vengo a hablar de la eficiencia espectral FDMA. La eficiencia espectral FDMA caracteriza un uso eficiente del espectro de frecuencias. La eficiencia general de un sistema FDMA se puede evaluar conociendo la eficiencia de modulación y la eficiencia espectral de acceso múltiple por separado. La eficiencia espectral de la modulación se puede determinar mediante la siguiente fórmula. Acá vemos la fórmula con que podemos calcular la eficiencia espectral de la modulación, donde N sub C es el número total de canales en el sistema FDMA, BS es el ancho del sistema, el ancho de banda, y A es el área total del servicio. Entonces, la eficiencia espectral de la modulación N sub M tiene una dimensión de canales sobre megahertz por kilómetros al cuadrado. Existen varias definiciones para la eficiencia espectral de modulación. Hay alguna que es a través del conocimiento del tráfico, que sería esta. En este caso, N sub M se mide en Erlangs sobre megahertz por kilómetros al cuadrado. Erlangs es una unidad utilizada en telefonía para medir como una medida estadística del volumen del tráfico. Como dije, habían más definiciones para la eficiencia espectral de la modulación. Hay una que es conociendo el tráfico total por el canal, pero acá en este caso solo pusimos la del tráfico total transportado por el sistema. Entonces ahora la eficiencia espectral del acceso múltiple puede ser definida por el conocimiento del número total de canales, N sub C, eh, el ancho de banda del sistema, B sub S, y un canal, que sería B sub C. Acceso múltiple de división de tiempo, TDMA. Bueno, vamos a enmarcar la explicación de este tema con respecto a estaciones terrenas y un satélite. Bueno, en este caso en particular, varias estaciones terrenas se turnan para transmitir ráfagas de señales de radiofrecuencia a través de un transpondedor. Y bueno, ¿qué es un transpondedor? Es un dispositivo, digamos, móvil que responde con datos específicos según su aplicación. Imagínense una estación o imagínense más bien un aeropuerto con un radar ahí terreno esperando a que se le entreguen datos de posición y latitud de un avión.
El avión pasa con su transpondedor y este deja los datos que está solicitando el radar. Entonces, si se dan cuenta, es una palabra también compuesta entre transmitir y responder. Una característica muy importante de estos sistemas es que son digitales y eso los pone con una ventaja sobre los sistemas FDMA porque se pueden dividir por tiempo y esto resulta bastante eficiente a la hora de reconfigurar el tráfico. También es resistente al ruido y a la interferencia, por lo que se puede manejar fácilmente un tráfico mixto de voz, video y otros datos. Por otra parte, los TDMA no se adaptan bien a las señales de banda estrecha de pequeñas estaciones terrenas, y esto es una desventaja. Puede ocasionar también el aumento de interferencias entre los símbolos con las portadoras digitales. Pero existe una solución para mitigar esta situación, este fenómeno, y es el integrar ecualizadores en las estaciones que van a estar recibiendo. Es importante también saber que existe el TDM, que significa multiplexación por división de tiempo. Digamos que es bastante similar, aplican conceptos similares con el TDMA, que es acceso múltiple de división de tiempo, pero aunque compartan terminologías y conceptos, son completamente diferentes. Por ejemplo, mientras que el TDM une varios flujos de bits digitales en una sola señal digital que tiene una mayor velocidad, requiere de una demodulación de la portadora de radiofrecuencia, también requiere de que se genere un reloj de bits, también un muestreo de onda recibida y por último una recuperación de todos los bits. Y todo esto en una sola estación terrena. Ahora, también es importante saber que en un sistema satelital, digamos, el mayor retraso que existe es simplemente el tiempo de transmisión al satélite y de regreso a la Tierra, que normalmente es de 240 milisegundos. Y cualquier retraso adicional entonces debe minimizarse. En cambio, por su parte, el TDMA es una técnica de acceso múltiple de radiofrecuencia que maneja diferentes o varias estaciones terrenas al tiempo. Entonces acá cada estación terrena comparte un transpondedor donde cada portadora de radiofrecuencia es una ráfaga en un modo específico. ¿Qué pasa con estas ráfagas que llegan de una manera secuencial? Llegan como una señal continua, así como se puede apreciar en el lado derecho de la pantalla. Entonces estas ráfagas se ensamblan en una estación terrena de manera que encajen a la perfección con la trama del TDMA en el satélite, por lo que se aumenta la complejidad de la estación. Cada estación debe saber también cuándo transmitir y por lo general cada una tiene, digamos, un tiempo de un microsegundo para poder hacer su envío, con el fin de que no existan superposiciones y pues una cantidad de pérdidas. La modulación que se utiliza para hacer las transmisiones individuales son BPSK o QPSK, donde de nuevo es bastante importante el tiempo de la portadora y sus fases. Las estaciones que van a recibir, que reciben la trama, deben estar sincronizadas con el demodulador PSK, porque estos requisitos se vuelven más exigentes a medida de que aumenta la velocidad de operación, por ejemplo, a unos 100 megabits por segundo. Bien, analizando las imágenes que tenemos en pantalla, del lado derecho, en la parte superior tenemos el TDMA y en la parte inferior el TDM. En el caso del TDMA se observa cómo interactúa el satélite directamente con tres estaciones terrenas al mismo tiempo con sus antenas y la información se envía como paquetes a diferentes tiempos pero de manera simultánea. No existen superposiciones, sino que es como una especie de escalera de paquetes de datos. Por otra parte, el TDMA sí envía, digamos, al tiempo también una serie de datos o una cadena, pero a la hora de hacer la recepción se recibe como una sola también,
porque se realiza una multiplexación. Ahora voy a hablar de la sincronización en redes TDM, iniciando por el método de sincronización. Acá pasa algo bastante particular y es que la sincronización de la trama TDMA es más fácil que la sincronización inicial que ya anteriormente les mencioné. Luego es fundamental que cada estación que esté dentro de la red de transmisión guarde su tiempo de 1 microsegundo para enviar sus datos, o sea, debe mantener ese tiempo. ¿Y por qué es fundamental? Porque también existen tiempos de espera en cada extremo de la trama. Sí, son unos tiempos que se guardan, tiempos de guarda, para definir la precisión dentro de estos tiempos de 1 microsegundo para cada estación. Existe entonces una marca de tiempo con el fin digamos, de ser lo más precisos posibles y esta se denomina SOFT, SOFT, que todas las estaciones deben tener el reloj de su temporizador ajustados a esta marca. También la trama TDMA se establece en el satélite y resta el retardo de la transmisión del satélite a la estación para obtener entonces la sincronización con el satélite como tal. Y por último, se transmiten las ráfagas por delante de la marca de tiempo con el mismo tiempo, o sea, agregándole el tiempo de retardo que se había restado anteriormente, con el fin de que lleguen de manera correcta al satélite. Es primordial saber el alcance satelital que se puede calcular a partir de los elementos orbitales que están alrededor de este satélite, porque en caso de que la señal transmitida por el satélite no sea monitoreada por las estaciones, entonces se debe utilizar una sincronización cooperativa que consiste en que el satélite transmita también un haz que cubra, digamos, todas las estaciones de transmisión a excepción de la que envió, digamos, la ráfaga inicial. También se puede presentar el caso en que todas las estaciones se encuentren desincronizadas o que alguna se encuentre por un momento desincronizada. ¿Y qué debe suceder ahí? La estación de control debe entonces enviar un código de no transmitir que también se abrevia como DNTX a cada estación que se encuentre desincronizada para evitar graves pérdidas de datos de los usuarios que también están, digamos, conectados a la red enviando sus ráfagas al tiempo. En el caso de que nuevas estaciones quieran unirse también a la red de transmisión, entonces la estación de control debe tomar una posición cooperativa para proporcionarle la información a esa nueva estación acerca de cómo es el protocolo que deben utilizar, eh, enviando códigos también o utilizando pues cualquiera de las estrategias que he mencionado anteriormente. Es importante también tener en cuenta que la disposición de un estándar de tiempo en los GPS ha facilitado muchísimo la tarea. Es un avance que ha permitido que se vuelvan un poco más prácticos los protocolos de comunicación entre las redes de transmisión. En el lado derecho de sus pantallas podemos observar inicialmente la ráfaga de acceso o burst, que es, digamos, la más representativa o la que comúnmente se utiliza con sus tiempos de guarda, las marcas de tiempo, la sincronización y los datos. Luego vemos la ráfaga normal, la ráfaga de corrección de frecuencia. Aquí observamos que los bits ocupan, digamos, la mayor parte de la trama, ¿sí? Únicamente se guardan los tiempos de marca y los tiempos de guarda. También está la ráfaga de sincronización y también la ráfaga muda, en donde únicamente se mandan unos bits como de, digamos, de como un código, un mensaje, que era lo que hablábamos para cuando se encuentran desincronizadas las estaciones, más los tiempos de guarda y los tiempos de marca. El siguiente ítem es la potencia de transmisión de las redes TDMA.
Acá las longitudes de las ráfagas se pueden, digamos, hacer variables para adaptarse a las estaciones con velocidades diferentes de bits. No todas las estaciones manejan la misma velocidad. Y recordemos que entre más grandes, más exigentes son las marcas de tiempo para lograr una sincronización perfecta. Entonces se requiere una alta potencia de transmisión, porque estas señales de altas tasas de bits ocupan un ancho de banda bastante amplio, y de ahí la desventaja que mencionaba al inicio de que no se comporta, digamos, de manera funcional en un ancho de banda estrecho. Y entra un factor muy importante, que es la relación señal a ruido, que esta es la que obliga en el transpondedor a que las estaciones terrenas hagan un enlace de manera ascendente con una alta potencia en el ámbito de la transmisión. Un ejemplo de esto son los teléfonos satelitales, una aplicación de esta alza de potencia, o de la importancia también de la relación señal-ruido, donde se ve obligado el sistema a subir la potencia. Suponiendo entonces que se utiliza una modulación QPSK en la red TDMA. Para entender de una mejor manera esto de la potencia de la transmisión en las redes y comparar también con el otro sistema, voy a realizar un ejercicio a manera de ejemplo, cuyo enunciado dice: considere una estación terrena VSAT típica de los Estados Unidos, que forma parte de una red TDMA que utiliza un transpondedor de ancho de banda de 54 MHz en un satélite GEO de banda Q nacional. La estación terrena VSAT tiene una antena de 1 metro que transmite una única señal de 64 kilobits por segundo a 14 GHz. Entonces, suponiendo que la modulación es QPSK, ¿cierto? Y que la relación señal a ruido es de 20 decibelios, como comúnmente o normalmente se utiliza, el enunciado también nos da la potencia en la entrada del transpondedor, que es igual a la potencia total menos 137.6 deciwatts, y la potencia de ruido de entrada del transpondedor, que es igual a menos 126.8 de watts. Para resolver este planteamiento se asume que la modulación que se está utilizando es QPSK, y que la relación señal a ruido es como comúnmente se utiliza, de 20 decibelios. Ahora, el enunciado también nos entrega la potencia en la entrada del transpondedor, que es igual a la potencia total menos 137.6 de watts, y la potencia de ruido de entrada del transpondedor, que es igual a menos 126.8 de watts. La expresión para hallar la potencia total es que la relación señal a ruido es igual a la potencia en la entrada del transpondedor más la potencia de ruido de entrada del transpondedor. Reemplazando los valores nos queda que 20 decibelios es igual a la potencia total menos 137.6 de watts menos 126.8 de watts. Despejando la potencia total, obtenemos un valor de 30.8 de watts. Al convertirlo a vatios, la potencia total es igual a 1202.6444 vatios, aproximadamente 1200 vatios. Resolviéndolo, este ejercicio para el caso de la FDMA nos da que la potencia total es igual a 1.1 de watts, aproximadamente 1.3 vatios. Se observa la gran diferencia de potencia entre ambos sistemas, o sea, es bastante, podría decirse que es abismal, es la diferencia entre ambos sistemas y la potencia de transmisión en las redes. Me parece importante destacar dentro de estos resultados que no es nada del otro mundo, simplemente tenemos dos ecuaciones
¿sí? Y de ahí se halla el valor de potencia de una manera muy sencilla. En el caso de las antenas, eh, en las estaciones de transmisión, cuentan con diferentes herramientas que les permiten realizar los cálculos de alcance, los cálculos de potencia, por dónde les conviene de pronto enviar mejor, si por un haz estrecho o por un ancho de banda estrecho, ¿cierto? Tienen diferentes herramientas estos sistemas para, digamos, mantener óptimo eh, el acceso múltiple de división de tiempo. El último ítem de que voy a hablar es la conmutación por satélite del TDMA. Esto es una ventaja enorme que tienen los sistemas TDMA porque cuando se utiliza un transpondedor de banda base, este se conmuta al TDMA inmediatamente. Y así, en lugar de utilizar de pronto un haz eh, ancho, entonces se mantiene una comunicación continua con todas las zonas de cobertura, eh, y esto a través de los haz, digamos, estrechos. ¿Y por qué los estrechos? Porque pues tienen una ganancia más, digamos, alta, y se puede aprovechar también el aumento del PIRE, PIRE. Y proporcionalmente a esto la capacidad de la velocidad del enlace de descendencia, o sea, en el momento en el que están descendiendo los datos desde el satélite. Luego las señales ascendentes se desmodulan de pronto para recuperar el flujo de bits, que se arma como una serie de paquetes dirigidos a las diferentes estaciones terrenas, como lo mencionábamos al inicio entre las diferencias del TDM y el TDMA. Entonces, lo que cambia son los haces que van a la dirección de la antena que los va a recibir, de la antena receptora, quedando entonces la marca de tiempo en el satélite. La división de tiempo queda a cargo del satélite y no a cargo de la estación maestra o la estación de control. Bueno, mi nombre es Nicolás García Vega y continuaré con el siguiente tema, donde el número de canales que se pueden admitir en un sistema FDMA son B, que es el espectro total del sistema, BIQUAR, que es la banda de guarda en el borde del espectro asignado, y B, que es el ancho de banda del canal. TDMA permite la transmisión de mayores velocidades de información que en un sistema FDMA, lo cual es una gran ventaja. La portadora se divide en n intervalos de tiempo y puede ser compartida por n terminales. Cada uno de ellos usa un intervalo particular diferente de los intervalos utilizados por los otros terminales. Para los canales hacia adelante y hacia atrás, en el sistema TDMA-TDD se utilizan diferentes ranuras de tiempo. La mitad de ellas en la trama son para el enlace ascendente y la otra mitad son para el enlace descendente. En el sistema TDMA-FDD es el mismo procedimiento, pero las frecuencias portadoras serían diferentes para los canales directo e inverso. Por lo tanto, la frecuencia de portadora única sirve a múltiples usuarios. Para ese sistema TDMA se consideran las siguientes características. Primero, ese sistema comparte una sola frecuencia portadora con varios usuarios, donde cada uno de estos usuarios hace uso de un intervalo de tiempo no superpuesto. El número de ranuras en la trama depende de varios factores, como la técnica de modulación, el ancho de banda, entre otros. Segundo, la transmisión TDMA es discontinua. En otras palabras, los datos digitales se transmiten en un método de buffer y ráfaga. Por ejemplo, el móvil transmite en la ranura 1, espera durante la ranura 2 y recibe en la ranura 3.
espera nuevamente durante la ranura 4 y vuelve a transmitir en la ranura 1. Como consecuencia de este tipo de transmisión, la tasa bruta del canal no es igual a la tasa de comunicación. El rendimiento del canal debe ser más rápido en un factor de al menos el número de ranuras en una trama. Tercero, debido a la transmisión discontinua en TDMA, el proceso de transferencia es más simple para una unidad de abonado, ya que puede escuchar otra estación base durante los intervalos de tiempos inactivos. El control de enlace mejorado puede proporcionarse mediante transferencia asistida móvil y puede ser implementado por el sistema. Cuarta, TDMA utiliza diferentes intervalos de tiempo para la transmisión y la recepción y no se requieren duplexores. Quinto, se requiere ecualización adaptiva debido a la transmisión de alta velocidad en TDMA en comparación con FDMA. Sexto, en la trama TDMA, el preámbulo contiene la dirección y la información de sincronización que tanto la estación base como el abonado utilizan para identificarse entre sí. Séptimo, los tiempos de guarda se utilizan para permitir la sincronización de los receptores entre diferentes ranuras y tramas. Los tiempos de guarda deben minimizarse y el espectro se amplía. Octavo, se requiere una alta precisión de sincronización. Y noveno, este sistema TDMA tiene la ventaja de que es posible asignar diferentes intervalos de tiempo por trama a diferentes usuarios. Continuando con el punto de estructura de la trama TDMA, donde estas contienen las señales transmitidas por toda la estación terrena en una red TDMA. Tienen una longitud fija y se construye a partir de las transmisiones en ráfagas de cada estación terrena, con tiempos de guarda entre cada ráfaga. La trama existe solo en el transpondedor de satélite. Considerando una trama TDMA para 4 estaciones terrenas transmisoras, donde cada una de estas transmite un preámbulo que contiene sincronización y otros datos esenciales para la operación de la red antes de enviar datos. La transmisión de la estación terrena va seguida de un tiempo de guarda para evitar una posible superposición de la siguiente transmisión. En el sistema de satélites GEO se han utilizado longitudes de trama desde 125 microsegundos hasta 20 milisegundos, aunque las estaciones que utilizan satélites Intelsat han utilizado ampliamente hasta 2 milisegundos. Las estaciones terrenas deben poder unirse a la red agregando sus ráfagas a la trama TDMA en la secuencia de tiempo correcto y abandonar la red. Esos objetivos se logran dividiendo las transmisiones TDMA en dos partes. Una que contiene todos los datos de sincronización e identificación y un grupo de bits de tráfico. La sincronización de la red TDMA se logra con la parte del preámbulo que se ha transmitido por cada estación terrena que contiene formas de onda, de sincronización de reloj de bits y portadora. En algunos sistemas, una de las estaciones, designada como estación maestra, puede transmitir una ráfaga de referencia separada. Una ráfaga de referencia es un preámbulo seguido de ningún bit de tráfico. Los bits de tráfico son la parte que genera ingresos de cada trama y las ráfagas de preámbulo y de referencia representan la sobrecarga. Cuanto menor sea la sobrecarga, más eficiente es este sistema TDMA, pero mayor será la dificultad de adquirir y mantener la sincronización de la red. El canal telefónico ITAL genera una palabra digital de 8 bits cada 125 microsegundos, por lo que una trama de 125 microsegundos transmite una palabra desde cada canal de voz. Es más eficaz entonces para alargar la trama a 2 milisegundos o más, de modo que la proporción
de sobrecarga del mensaje se reduzca el tiempo de transmisión de la salva. Por ejemplo, en un periodo de tiempo de 2 milisegundos, un canal digital terrestre entregará 16 palabras de 8 bits, por lo que una trama TDMA de 2 milisegundos requiere 16 palabras de 8 bits de cada canal terrestre en cada ráfaga transmitida. Continuando con el punto de procesamiento a bordo, donde se tiene en cuenta que el acceso múltiple hasta ahora ha asumido el uso de un transpondedor de tubería doblada, que simplemente amplifica una señal recibida desde tierra y la retransmite a tierra a una frecuencia diferente. La ventaja de este transpondedor de tubería doblada es la flexibilidad. Este transpondedor se puede utilizar para cualquier combinación de señales que quepan dentro de su ancho de banda. La desventaja del transpondedor de tubo curvado es que no es adecuado para enlaces ascendentes de estaciones terrenas pequeñas, especialmente enlaces ascendentes que operan en la banda que da. Considerando un enlace entre una pequeña estación terrena transmisora y una gran estación central a través de un transpondedor satelital GEO de tubería curvada. Por lo general, habrá un pequeño margen de atenuación por lluvia en el enlace ascendente desde la estación transmisora debido a su bajo EIRP. Cuando la lluvia afecta el enlace ascendente, la relación CN en el transpondedor caerá. Eficiencia TDMA. La eficiencia TDMA caracteriza un uso eficiente de las franjas horarias en el sistema. Esta está definida por la siguiente expresión. La expresión es la expresión número 4, donde T sub S es el tiempo de duración del intervalo, T sub F es el tiempo de duración de la trama y N sub S es el número de intervalos por trama. Para la red TDMA, la eficiencia general se está por la expresión o la ecuación número 5, donde N sub M se puede definir ya sea por el conocimiento del factor de eficiencia del enlace o por el conocimiento del área de la celda. Podemos acá ver otra eficiencia que es la eficiencia de cuadro, que es la ecuación número 6, está definida por la ecuación número 6, y es una medida del porcentaje de velocidad de transmisión de datos que contiene información, es decir, es un porcentaje de bits por trama que contiene datos de transmisión con respecto a los datos generales. Entonces esta eficiencia se define como el número de bits de sobrecarga por trama que está definido por la ecuación número 7, que es BOH, donde N sub R es el número de ráfagas de referencia por trama, P sub R es el número de bits de sobrecarga por ráfaga de referencia y N sub I es el número de ráfagas de tráfico por trama. B sub P es el número de bits de sobrecarga por preámbulo de cada intervalo y B sub G es el número de bits equivalentes en cada intervalo de tiempo de guardada. El número el número total de bits por trama B sub T está definida por la ecuación número 8, donde T sub F es la duración de la trama y R es la tasa de bits del canal. Una fuente normal de confusión suele ser que no se puede diferenciar bien entre las tasas, ya sea de bits o símbolos, que normalmente hacen parte de los protocolos de múltiple acceso TDMA, en donde se emplean QPSK o normalmente QAM para la modulación en la transmisión de estaciones terrestres. Volviendo a la discusión, las tasas de bits y de símbolos están relacionadas con los sistemas digitales de transmisión de radio y los sistemas TDMA, por lo que es
sumamente importante realizar esta distinción entre ambos, entre los bits y los símbolos. Normalmente nosotros conocemos información que suele ser voz, datos, etcétera. Y estos en su estado más fundamental pueden ser todos representados a partir de bits, que son la unidad más básica, lo más cercano a, a la construcción de la información, por así decirse. Estos datos son generados en forma de bits, ya sea por parte del usuario o una empresa que desea realizar la transmisión de determinado contenido. El flujo de bits que es enviado, haciendo un símil, podría ser más o menos algo similar a caudal de un arroyo. Es descrito como la tasa de bits, que es descrito en bits por segundo. Y gracias a los avances tecnológicos de la actualidad, las notaciones han ido de miles a millones. Por ejemplo, en el caso de miles serían kilobits por segundo, o millones megabits por segundo, gigabits por segundo, etcétera. Estos, para ser transmitidos a, por ejemplo, un satélite, son modulados en una portadora de radiofrecuencia. En la codificación por desplazamiento de fase, o BPSK por sus siglas en inglés, la información lógica de los estados de los bits, que están representados en 1 y 0, se convierten en dos estados de fase opuestos de la portadora de radiofrecuencia, es decir, 0 y 180 grados. En el caso de modulación por desplazamiento de fase en cuadratura, o también conocido como QPSK, dos bits al mismo tiempo son convertidos en uno de 4 estados de fase de la portadora en radiofrecuencia. Ahora, como tema aparte, el estado de la portadora en radiofrecuencia se denomina un símbolo. La tasa de símbolos está dada o representada en su unidad por los baudios, o en su defecto símbolos por segundo. En el caso de BPSK, la tasa de bits y de baudios es la misma. Para QPSK, la tasa de baudios es la mitad de la tasa de bits. He aquí la gran diferencia de por qué no se pueden tomar siempre estos valores por igual, ya que, pues, como se puede ver, dependiendo el tipo de modulación, estos pueden variar y van a ser diferentes. Entonces, por eso es necesario realizar esa distinción entre ambas. Además, hay que tomar en consideración que la tasa de símbolos es sumamente importante en cualquier sistema de comunicación radial, ya que esta tasa de símbolos, no la tasa de bits, va a ser la que determina el ancho de banda de la señal en radiofrecuencia y, por consecuencia, el ancho de banda en los filtros de recepción. En adición, normalmente los satélites, los enlaces satelitales, utilizan una modulación QAM. En este caso, la portadora de símbolos está generada desde los 4 estados de fase de QPSK, que también pueden poseer diferentes amplitudes entre sí. Por este motivo explicado es que es posible permitir que se envíen mucho más que 2 bits, lo que de esta manera reduce el ancho de banda de radiofrecuencia necesitado para una tasa de bits con valores específicos. De todas formas, es necesario aumentar la relación señal a ruido en el receptor para recuperar los bits de las señales QAM.
De esta forma, el QAM solo puede ser usado en enlaces satelitales con proporciones señal a ruido más altas de lo usual. Aplicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia FDMA. Este tipo de acceso está presente en la radiofrecuencia y la telefonía móvil, ya que cumple con protocolos de comunicación tanto digitales como analógicos. Y la TDMA, en la técnica de acceso, esta está presente en protocolos de comunicación digitales. También hace parte de la radiofrecuencia y la telefonía móvil. Conclusiones. Con base en todo lo visto y hablado hasta el momento se pueden destacar varios aspectos relevantes. Hay que tomar gran consideración respecto a la importancia de las técnicas de múltiple acceso, como lo son la FMA y la TMA. Estas técnicas son relevantes al momento de aprovechar y sacar la máxima eficiencia a los anchos de banda que serán utilizados por los sistemas de comunicación, ya que estos son finitos y la ocupación de los mismos representa un costo monetario. El uso de técnicas de múltiple acceso garantiza el envío de información por parte de diferentes usuarios a la misma vez o en diferentes instantes de tiempo, pero eso sí, evitando fallos que puedan modificar los datos que se desea enviar. Además de que permiten una clara optimización respecto a si no fueran utilizadas. En síntesis, la técnica de múltiple acceso FDMA es el proceso de dividir un canal o ancho de banda en múltiples bandas individuales, cada una para uso de un solo usuario. Cada banda o canal individual es lo suficientemente ancho para adaptarse a los espectros de señal de las transmisiones que se desea propagar. Los datos a transmitir se modulan en cada subportadora y todos ellos se mezclan linealmente. Por su parte, TDMA es una técnica digital que divide un solo canal o banda en intervalos de tiempo. Cada intervalo de tiempo se utiliza para transmitir un byte u otro segmento digital de cada señal, en formato de datos en serie secuencial. Esta técnica funciona bien con señales de datos de voz lentas, pero también es útil para video comprimido y otros datos de alta velocidad. Por todo lo dicho anteriormente, se puede decir que ambos son sumamente cruciales para las telecomunicaciones de hoy en día.